Gracias, Sergio, muy amable por la invitación que me hacen. Buenos días a todos y a todas. Digamos, este tema lo he venido trabajando ya hace cerca de 20 años, algo más, 25 años. Fui subsecretario de Seguridad durante 9 años en Bogotá y posteriormente me dediqué a mirar el tema con otras alcaldías y otras administraciones. Quisiera tener la presentación y una vez comenzamos con el tema. Bueno, este tema lo comencé a desarrollar básicamente en zonas de colonización, en temas de los finales de los 80, en zonas de colonización con los temas de violencia y delincuencia, pero básicamente los temas de seguridad ciudadana los asumo en el año 1995, cuando Antanas tenía su primera administración, y le recibo el cargo a un maestro sociólogo importante en este país como Álvaro Guzmán, también, que es precisamente Álvaro Camacho Guisado, experto en temas de seguridad. Y Álvaro tenía un concepto de seguridad ciudadana que perduró y mantuve durante los 9 años que fui subsecretario. Y luego también Sergio lo asume, digamos, en la campaña y en el plan de gobierno, y es el tema de seguridad como la condición de libertad en que los ciudadanos ejercen sus derechos y pueden cumplir con sus deberes. Ese era el concepto básico de la seguridad ciudadana. La condición de libertad en la cual ejercemos nuestros derechos y cumplimos con nuestros deberes. Y eso lo debe garantizar el Estado. Entonces, comencemos un poco avanzando con el tema. ¿Cuál será? Aquí. ¿Qué es la seguridad ciudadana? Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Es el derecho que nos debe garantizar el Estado desde el punto de vista de nuestros derechos, el derecho a vivir con tranquilidad. No es responsabilidad de todos, esa es una frase que uno le oye a ciertos mandatarios, no, la seguridad es responsabilidad de todos, no, la seguridad es responsabilidad del Estado. Los ciudadanos tenemos unos deberes que debemos cumplir y que de alguna manera cumpliendo con todos esos deberes, pues desde luego contribuimos con la convivencia, contribuimos con el desarrollo y demás, pero la responsabilidad legal y constitucional es del Estado. Puede haber una corresponsabilidad del ciudadano en términos de sus comportamientos, pero en el fondo la responsabilidad constitucional y legal es del Estado. El Estado nacional y municipal son los que deben garantizar la seguridad. El país se ha desviado en temas de paramilitares, en términos de otros grupos que pretenden garantizar la seguridad, inclusive en algunos barrios, algunos grupos delincuenciales dicen garantizar la seguridad. No, es el Estado el que debe garantizar la seguridad. No es ni de derecha ni de izquierda, esto de que los de derecha son los que manejan la seguridad y el desarrollo social lo maneja la izquierda, no. La seguridad simplemente es un derecho que cualquier gobierno, independientemente de su ideología política, debe garantizar, sea de derecha, de izquierda o de centro. No es un problema de policías y jueces únicamente. Muchos territorios, como en el caso, por ejemplo, de Bogotá o de Cali o de Medellín o de cualquier ciudad, donde hay problemas de violencia, hay problemas distintos. Y yo creo que hay que hacer unos desarrollos o por lo menos unas intervenciones integrales adicionales de jueces y justicia. Muchos territorios son inseguros por temas de infraestructura, falta de iluminación, basuras, desorden urbano, no atención a poblaciones vulnerables, y eso no lo atiende ni la policía ni los jueces, son los alcaldes los que deben atender estos temas. Es parte de las estrategias de desarrollo. Sin seguridad no hay desarrollo. Es uno de los elementos importantes de competitividad. Un país o una ciudad segura es un país o una ciudad con posibilidades de inversión, con posibilidades de desarrollo. Se requieren políticas integrales que van de la prevención al uso legítimo de la fuerza. Coloquialmente, este es un tema de zanahoria y garrote. Esto no es solamente un tema de prevención, se requieren las dos cosas. Se requiere el uso legítimo, se requiere la prevención, pero también se requiere el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Es el ámbito municipal el escenario más importante, y yo creo que en los últimos años
han invisibilizado a los alcaldes y gobernadores. Los alcaldes y gobernadores son los responsables de los temas de seguridad en sus territorios y es con ellos que hay que trabajar. El alcalde conoce más su municipio que lo conoce el presidente y es precisamente en las alcaldías y municipalidades, en las municipalidades donde hay que mirar estos temas. Se requiere la participación de las comunidades, allí tenemos que incrementar el capital social. Hoy va a ser casi que imposible aumentar el número de policías. La policía está disminuyendo, no está creciendo. Ya han salido 10.000 policías por procesos de pensión y posiblemente en los próximos 2 años salgan otros 20.000 y en los próximos 4 años salgan los 40.000 que tienen que salir, que hoy ya cumplieron. 40.000 policías que no se van a poder reponer rápidamente. En los últimos años se cometió un error y fue formar policías en menos del año que corresponde, particularmente los patrulleros. Comenzaron a formar policías de 4, 5 y 6 meses y ese es un error. Parte de los problemas que hoy tenemos con la policía fue ese proceso apresurado de capacitación. Entonces no vamos a crecer en términos de policía, requerimos trabajar y formar capital social, no solamente para la seguridad, sino para todo el desarrollo, para todo el tema de desarrollo. Es una política pública y como tal debe rendir cuentas públicas. Desafortunadamente hoy a veces uno no encuentra cifras a nivel nacional y para algunas autoridades consideran que esa cifra es de seguridad nacional. No, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está sucediendo de manera permanente y las políticas públicas deben rendir cuentas. Y finalmente está afectada por el crimen organizado. Hoy ya no tenemos, en menor medida, la inseguridad que teníamos en los 90 o en los 80, ligada pues de nuestro país desde luego a grupos grandes y gruesos, pero digamos en las ciudades era más el hurto y los temas de oportunidad. Hoy cada vez tenemos estructuras mucho más organizadas en todos los niveles de violencia y delincuencia. Entonces allí se requiere un proceso de profesionalización del Estado importante y desde luego, y eso incluye a los alcaldes y a los gobernadores. Este es el comportamiento, digamos, del homicidio en Colombia, que cae, digamos, desde el 2004, ha venido cayendo desde los años 90 de manera importante, pero los demás delitos han crecido. En los últimos meses hemos oído y en los últimos años que no, que es que se unieron 2 bases de datos, la de la policía y la de la fiscalía, y que además se sacó la denuncia virtual a través de denunciar y que la gente está denunciando más. No, la verdad es que en la calle a la gente la están robando. Está cayendo el homicidio, pero está creciendo el hurto. Lo que más le preocupa a los ciudadanos es eso, y las encuestas así lo muestran. Y no solamente la percepción, sino también la victimización, que quizás es uno de los indicadores más importantes. Entonces, si uno mira, cae el homicidio de manera importante, de una tasa de 47, casi 48 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2004 a 25.7 en el 2018. Ahorita hay que hacer una variación por el censo. La tasa ya no va a ser 25, sino va a ser 27.5, porque según el censo pues tenemos menor población. Pero lo indicativo de esto es, tenemos una seguridad en donde hay que insistir de manera muy fuerte desde el punto de vista local y nacional sobre la reducción del homicidio, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por garantizarle la seguridad a la gente en las calles, con menos policías. Este es el dilema, o con los mismos policías, porque no van a crecer. Y si nos entregan policías rápidos, con capacitación de 3 meses, Sergio es maestro, docente, si reducimos una carrera como medicina a 2 años y no a 5, pues no sé qué tipo de profesional estaríamos sacando. Depende pues lo que se puede hacer, pero allí hay problemas específicos con policías que antes eran capacitados en 1 año y los capacitaron en 3, 4 o 6 meses. Entonces, ese es un elemento que debemos tener en cuenta en temas de seguridad. Las tasas de homicidios de ciudades principales. Ahí tenemos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. No veo el indicador aquí. No. Bogotá, digamos, es la ciudad que con estas 4 ciudades tiene la tasa más baja
ha llegado a una tasa de 12.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 18. Le sigue Medellín, digamos, en estas 4 ciudades, con una tasa de 24.7, ha crecido en los últimos 3 años. El homicidio pasó de 21.9, de 22.2 a 24.7 durante la actual administración. Y allí le sigue Barranquilla, con una tasa de 26.8, y Cali, que también ha venido cayendo en términos del homicidio. Entonces hay un comportamiento importante, digamos, en este delito, no solamente en el país en el 18 volvió a aumentar, en el año 2018, el año pasado. Muy poco, pero aumentó. Pero en términos de las ciudades, en su gran mayoría ha venido cayendo. Homicidios de Palmira y Buga, pues los tengo en cifras absolutas, no está en tasas. Pero ese es el comportamiento que hay en estas 2 ciudades. Lo que siente la gente, inseguridad. Digamos, es creciente la sensación de inseguridad de la gente a través de la encuesta que tiene los programas Cómo Vamos. O sea, Cali, ¿cómo vamos? Barranquilla, ¿cómo vamos? Bogotá, ¿cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Y desde luego la percepción más alta de inseguridad está en Bogotá, con 57% de los ciudadanos que se considera que la ciudad es insegura. Le sigue Cali, con una tasa de 34 en el 2018. Luego está Barranquilla, con una tasa de 26, y Medellín, con una tasa de 25, que también en los últimos años pasó de 15 a 25. Más o menos se había mantenido por debajo de 20 en el histórico del Medellín Cómo Vamos, pero ya se ha incrementado. Vaya, aquí desapareció la curva de victimización de Bogotá en la parte de arriba. Esta es victimización. Para mí el indicador más importante, diferente a las cifras, es el tema de victimización, porque es el indicador que nos mide realmente el número de víctimas. A la gente le preguntan si fue víctima de un delito en el último semestre, en el caso de los Cómo Vamos. Y la gente sí recuerda eso. La gente sí recuerda si fue víctima de un delito y si lo denunció. Entonces, en el caso de Bogotá se pasa de 24 a 32, ellos dicen que hubo una modificación un poco en la encuesta, pero uno de cada 3 ciudadanos ha sido víctima de un delito en Bogotá. Entonces, eso es, digamos, un indicador importante y está el número de víctimas, y es creciente. Le sigue, en este caso, le sigue Barranquilla, digamos, ahí le seguiría Cali con una tasa con un indicador de 21%, o sea, 21 personas por cada 100 han sido víctimas de un delito en el segundo semestre del 2018, según la encuesta de Cali Cómo Vamos. Le sigue luego Barranquilla con 16 y Cali y Medellín, que se ha mantenido en 15. Entonces son indicadores que son importantes a tenerlos en cuenta. Es con estos indicadores y con las cifras mismas que van a evaluar a las administraciones. Entonces, este es un indicador importante en términos de qué pasa en las ciudades en términos de inseguridad. Y la denuncia se ha venido incrementando, y sobre todo de manera particular en los últimos años. Una de las disculpas de las autoridades es que sacaron el aplicativo de denunciar y por tanto la gente está denunciando más. Antes del aplicativo la gente ya venía denunciando más. Inclusive en el caso de Bogotá, antes del aplicativo el 48% de los ciudadanos que habían sido víctimas de un delito lo habían denunciado. Y después del aplicativo la cifra llega a 41, no quiere decir que ya se haya incrementado. Realmente en las calles sí se ha incrementado el hurto. Y ese es un tema que las administraciones locales y a nivel nacional debemos trabajar. Si fuera cierto lo de las bases de datos y el aplicativo a denunciar, que son modificaciones nacionales, pues el comportamiento de todas las ciudades hubiese sido el mismo, creciente desde el punto de vista de las cifras. Pero como uno se da cuenta, menos de la mitad, desde luego aumentó los hurtos, o sea, las distintas modalidades de hurtos,
y un poco más de la mitad disminuyeron. Y las bases de datos se hicieron modificaciones a nivel nacional y el aplicativo fue a nivel nacional. Lo que está mostrando es que efectivamente, digamos, hay mayor denuncia por hechos efectivos de inseguridad en la calle. Y eso es lo que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de seguridad. Y es a partir de estas cifras ya desagregadas por municipio, por departamento, que debemos entregar resultados hacia adelante. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos, como decía, cada vez hay un proceso más de profesionalización desde el punto de vista de criminalidad. Y tenemos un crimen organizado transnacional y queda un grupo armado ilegal como el ELN. Ojalá no comencemos a considerar las disidencias como otro grupo armado, porque vamos a tener problemas hacia adelante, pero esa es una discusión que podemos tener. Pero digamos, como grupos armados con ideología política, solamente queda el ELN. Los demás, digamos, son organizaciones criminales, aunque el ELN también está metido en esas actividades dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a otras actividades ilegales. Entonces está el tema del narcotráfico transnacional, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, y allí pues están las bandas criminales, lo que el gobierno denomina grupos delincuenciales organizados. Cada vez le coloca una denominación y uno termina completamente confundido, pero eran básicamente bandas criminales que se conocían. El ELN y la disidencia de las FARC. Hay organizaciones criminales especializadas, sobre todo a nivel urbano y pues de carretera también, que se dedican a estas actividades: piratería, pleteros, apartamenteros, robo de vehículos, motos, bandas organizadas, sicariato, y son estructuras que tienen, digamos, nivel de organización importante. Y hay organizaciones criminales dedicadas a venta de sustancias psicoactivas, delincuencia común, pandillas, y eso es lo que tenemos en los municipios y a lo largo digamos, del país. Hay diferencias entre ciudades. Por ejemplo, para mí, Cali y Medellín son dos epicentros. Es muy difícil, digamos, el gobierno nacional no ha comprendido que Cali y Medellín no se pueden evaluar como cualquier otra ciudad. Cali y Medellín sufren el ser epicentros de la economía formal de una gran región, pero también de la economía ilegal. Todo lo que tiene que ver con el noroccidente, desde el punto de vista de economía legal, su epicentro principal es Medellín. Todo lo del suroccidente, el epicentro legal de la economía legal, es Cali. Y todo lo que sucede en ese territorio termina afectando la ciudad de Cali o la ciudad de Medellín. O sea, las actividades criminales del Bajo Cauca, del Nordeste, afectan la seguridad de Medellín, de Urabá. Buenaventura, de alguna manera, termina afectando la seguridad de Cali. La economía ilegal del sur termina afectando a Cali. Y ese es un trabajo en donde el gobierno nacional tiene que pasar más allá de la frontera. Los delincuentes sí no tienen fronteras. Los delincuentes no tienen jurisdicciones territoriales. Ellos actúan en el territorio de manera amplia. Y las autoridades se dividen territorialmente y eso hace que sea difícil controlar la delincuencia con esas características. Entonces, Cali y Medellín para mí son dos epicentros que sufren la violencia y la delincuencia de una región que supera sus fronteras. Y ahí hay que hacer un trabajo más allá de Cali, más allá de Medellín. Bueno, en Bogotá, digamos, no podría mantener la seguridad que tiene o seguirla mejorando o tratar de mejorarla si no incluye algunos municipios conurbados que ya tienen. Pero ya no es un tema de solamente el municipio. Hay actividad criminal mucho más allá de la frontera. Y pues los grupos delincuenciales tienen no jurisdicción municipal ni departamental, algunos tienen jurisdicción internacional. Entonces hay que trabajarlos de esa manera. Y todo esto hay que sumarle todos los problemas de convivencia. Hoy uno de los periódicos de Cali dice que uno de los temas graves son las riñas. Aparece en primera plana. Y ese es un tema que hay que trabajarlo como múltiples problemas que se tienen, digamos, por
por temas más ligados a convivencia, pero que hay que trabajarlos de manera integral, desde el punto de vista de una política integral que la veremos muy rápidamente eso. ¿Cuál es el marco constitucional y legal que tienen los alcaldes para trabajar este tema y los gobernadores? En Colombia, dos temas no se descentralizaron: el manejo macroeconómico y la seguridad. En el tema de la seguridad hay una delegación, no hay una descentralización. El presidente es responsable nacional de la seguridad, así como los alcaldes y gobernadores, pero las órdenes del presidente prevalecen sobre las órdenes de los gobernadores y a su vez las órdenes de los gobernadores prevalecen sobre las órdenes de los alcaldes en materia de seguridad. Tanto alcalde como presidente son agentes, tanto alcaldes como gobernadores son agentes del presidente en materia de seguridad. No hay una independencia grande, aunque, digamos, se ha podido trabajar con mucha independencia. Los alcaldes trabajan con mucha independencia y ahí no hay tanta intromisión. Más bien hay que buscar es una alianza estratégica de trabajo permanente con la nación, con el gobernador, para mirar los temas más allá de fronteras, mucho más allá desde el punto de vista nacional. Y pues desde luego el artículo 315 establece las atribuciones que tienen los alcaldes en materia de seguridad, así como la ley 62 de 1993. Con Sergio hemos compartido unos documentos en donde está todo el marco legal y constitucional en materia de seguridad, son 10 páginas que resumen todas las normas y leyes, incluido el Código Nuevo, que dice qué es la responsabilidad del alcalde en toda la materia, en todas estas materias de seguridad y convivencia. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y pues está el nuevo Código de Policía que modificó consejos de seguridad, que modificó comités de convivencia y que dio, digamos, unas responsabilidades importantes a los alcaldes. Entonces, ahí está el resumen en ese documento sobre responsabilidades constitucionales y locales de los mandatarios locales en esta materia. Este es un tema en donde hemos evolucionado positivamente en el país. Esto era solamente hace algunos años problema de policías y militares. Hoy es una responsabilidad en cabeza de los gobiernos locales y de autoridades civiles. Desde luego que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué se requiere para mejorar la seguridad? Liderazgo del que gobierna, y Sergio lo conoce tanto como alcalde como gobernador. Se requiere liderazgo. Este no es un tema de la policía, este no es un tema de las fuerzas militares, este no es un tema de la fiscalía. Es un tema de ellos, pero es del municipal, es del alcalde. Y debe trabajar de manera permanente este tema. Es el jefe de policía, no de la policía, pero es el jefe de policía. Y tiene responsabilidades constitucionales y legales. Y debe cumplirlas, y debe poner la cara a los ciudadanos diciendo qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y debe entregar cuentas sobre lo que hace. Entonces, ese es importante. El liderazgo del alcalde. Sin liderazgo de los alcaldes es muy difícil tener resultados. ¿Se queda la policía sola o se quedan los organismos completamente solos? Necesitamos liderazgo de los alcaldes. Necesitamos liderazgo del futuro alcalde o alcalde. Entonces, se requiere un trabajo en equipo, permanente. El país todavía sigue que después de la masacre, después del asesinato, después del atentado, hay Consejo de Seguridad. ¿Ya para qué? Eso no sirve. Hay que trabajar de manera permanente los riesgos que tiene una ciudad, que tiene un territorio, de manera permanente. Ojalá semanal con los organismos de seguridad, saber qué está pasando. Como decía alguna vez Santanas, que no pase nada en la ciudad que no lo hayamos discutido. Ese era un reto. Es el reto. O sea, y ese es un elemento importante para estar trabajando. Entonces, trabajo interinstitucional, policía, fuerzas militares, fiscalía, justicia y demás instituciones indirectas. Todo el tema de violencia de género, todo el tema de violencia intrafamiliar, niños, adolescentes, es tema que hay que trabajarlo. Quizá el origen de nuestra violencia no está en la pobreza, está en el hogar. Ahí está, tenemos que trabajar ese tema.
Muchos de los problemas que suceden en los barrios tienen que ver con que resolvemos los conflictos de manera violenta. ¿Cómo promovemos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? ¿Cómo cambiamos comportamientos a resolver conflictos dialogados, no peleados? Y eso debe ser también parte del Consejo de Seguridad. Y es ahí donde asisten otras instituciones al Consejo de Seguridad a mirar cómo solucionamos esos temas, cómo atendemos a los habitantes de calle, cómo atendemos a los migrantes. Hoy alguna gente se atreve a decir, hace poco un periodista me decía que cuál era la diferencia entre las cifras de seguridad antes de que llegaran los venezolanos y después de que llegaran. Maestro, las migraciones traen en su gran mayoría gente necesitada y buscando ayuda, pero también trae grupos delincuenciales que ya no encuentran trabajo en su territorio. Los colombianos hemos hecho eso. Hay bandas delincuenciales colombianas en España, en Japón, en otros lados. En Brasil, el préstamo gota a gota, en Río de Janeiro lo manejan los colombianos. En México también. Entonces, así como hay migrantes buenos, en su gran mayoría también se van estructuras a hacer negocio criminal en otros lugares. Y eso puede haber sucedido con algunos muy pocos venezolanos. Entonces, ¿cómo atendemos a esa población sin criminalizarla, sin estigmatizarla? Yo creo que ese es un elemento importante que se debe ver desde lo social, pero también desde el punto de vista de la convivencia, más que de la seguridad. Se requiere una estructura administrativa. Cali y algunas ciudades tienen secretarías de seguridad, Medellín tiene, Bogotá tiene, otras ciudades tienen, y es importante. Tenemos que avanzar en fortalecer la política pública de seguridad y se requiere en ese sentido estructura administrativa, profesionales, funcionarios profesionales, recursos y planes. Entonces, se requiere estructura. Información confiable. O sea, hay que tener información cierta y en eso, digamos, Cali y varias ciudades han avanzado, ciudades capitales han avanzado en hacer un manejo adecuado de la información. Y desde los años 90, pues ya había esos avances importantes en tener una información cada vez más confiable. Sin embargo, hay que llamarle la atención al gobierno nacional porque no están entregando información. Casi que hay que pedirla con derecho de petición y no la entregan. No sabemos qué está pasando y ese es un error grande por parte del Estado cuando debemos tener acceso libre a esa información y desde los municipios debemos entregar información periódica cierta a los ciudadanos, buena o mala. A uno como funcionario público le creen el día que sale a poner la cara cuando le está yendo mal. Lo que sucede con los funcionarios públicos es que salimos a hacer rueda de prensa cuando hacemos las cosas bien y nos escondemos cuando están las cosas mal. No, ahí hay que trabajar de frente y entregar las cifras que son, buenas o malas, y eso hay que poner la cara y decir qué se va a hacer, cómo se va a solucionar el problema, si no nos está yendo bien. Esta es la diferencia que hay en cifras en el país entre policía y medicina legal. Desaparecen algunos muertos, uno no comprende qué, cómo, pero desaparecen. Vivos hay muchos desaparecidos, pero muertos es menos la probabilidad de pérdida, pero se pierden, digamos, en las cifras. Entonces hay que tratar de convalidar, y en esto Cali ha avanzado mucho, digamos, con los programas que ha tenido con la Universidad del Valle, con DCPAS, desde Rodrigo, en fin, han hecho un trabajo importante y hay que seguir fortaleciendo todos estos sistemas de información. Otro tema, recursos, para eso están los fondos. Se requieren desde luego y hay que focalizarlos. Hay que tener un plan integral de seguridad y convivencia. La participación de las comunidades y del sector privado es importante, no solamente en este tema, en cualquier tema de desarrollo tenemos que crear capital social. Hay una investigación de John Sudarsky que nos muestra cómo hemos caído en capital social. Y hoy la policía cada vez está más lejana de los ciudadanos, o sea, y hace poco me decían, mire, Bogotá acaba de comprar 5 drones, instalaron 5.000 cámaras, cada vez quieren sentarse a ver en monitores qué está pasando en la calle. No, la policía debe estar en la calle. Esos desarrollos tecnológicos ayudan y nos dan pruebas y nos dan información, pero no es para sentarse a esperar a ver qué pasa.
Entonces yo sí creo que hay que hacer unos esfuerzos grandes porque se trabaje más cercano en este tema con las comunidades. Yo añoro, porque lo desarrollé, y lo recibí también de Álvaro Camacho en su momento, con una recomendación: los frentes locales de seguridad. Álvaro me dijo, tenga cuidado que eso pueden llegar a ser paramilitares, fue lo que me dijo. Tenga cuidado. Le dije, no, tranquilo, yo le cuido eso y no tuvimos problema. Pero hay que trabajar con los ciudadanos. Se trabaja en 2 niveles: frentes locales de seguridad, escuelas de seguridad ciudadana. Y no era solamente para la seguridad. Cuando trabajábamos con los ciudadanos era todo el desarrollo local que estábamos propiciando, la manera como el parque se arreglaba, la iluminación se arreglaba, la vía se arreglaba. Todo eso era importante desde el punto de vista de organización comunitaria. O sea, y trabajamos con muchas organizaciones. Evaluación y seguimiento. Hay que entregar resultados y hacer evaluación. Se requiere un plan integral que vaya del cambio de los comportamientos ciudadanos a la cárcel. Hoy tenemos un grave problema con ese tema de cárcel. No tenemos más dónde recluir personas que han infringido la ley penal. No hay, no existen. Las estaciones de policía están llenas, las URIs están llenas y nadie está invirtiendo en este tema. Y lo que están invirtiendo es horroroso. Tenemos que hacer algo ahí. Pero entonces tenemos que ir desde los cambios de comportamientos. Ahí hay un listado grandísimo de acciones de prevención que hay que desarrollar. No todas hay que desarrollarlas, eso depende también de la capacidad, de los recursos, del problema mismo. Cada ciudad tiene unos problemas particulares. Esto simplemente es un esquema que de alguna manera le permite a uno ir desde cambios de comportamientos, desde prevención, desde justicia cercana al ciudadano, hasta la coerción, que es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, inteligencia, investigación criminal y finalmente cárcel. Y esto tiene que ver con adultos y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. O sea, hay que tener esa visión integral de qué estamos haciendo en cada campo y qué podemos hacer. Y este es el trabajo. Y finalmente, un poco para que podamos discutir y hablar un momento, ¿con quién tiene que relacionarse un alcalde o un gobernador? Pues con todas estas instituciones que no trabajan en equipo. Entonces un alcalde tiene que relacionarse con, si tiene problemas con adolescentes, con el ICBF, con el sistema de responsabilidad penal. Si tiene problemas de fiscales y demás, pues desde luego con la fiscalía. ¿Sí? O con el consejero presidencial que está manejando hoy la seguridad nacional. Pero es la única política que hay. Hoy no tenemos todavía política de seguridad y convivencia a nivel nacional, y ni se avisora siquiera. O sea, ni se tiene prevista hacerla. Entonces nos va a tocar trabajar con la estrategia de seguridad y defensa nacional, que ya es algo más fuerte. Pero tenemos que trabajar con el orden nacional, hay que trabajar con, bueno, la Dirección de Planeación Nacional tiene un área importante, la Policía Nacional, tanto local, digamos con el comandante local o con la dirección de la policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa. El problema grande que tenemos desde el punto de vista de gestión es que estas instituciones a nivel nacional tampoco se sientan y trabajan en equipo. No hay trabajo en equipo entre estas instituciones. El mismo Francisco José Lloreda, cuando fue consejero de seguridad, tenía dificultades para trabajar en equipo con el ministro del Interior. Y el ministro del Interior no quería trabajar con Francisco José Lloreda. Y menos con el ministro de Defensa. Apenas otra vez volvió a revivirse el Ministerio de Justicia, y pues con el Ministerio de Justicia también hay que trabajar. ¿Qué hacemos con las cárceles y el IMPEC? O sea, son tantas las relaciones que debe tener un alcalde a nivel local y territorial que tiene dificultad. Entonces, yo, digamos, dejaría hasta ahí, es, digamos, el contexto general, en donde desde luego hay unos problemas, hay unos actores, hay un ordenamiento legal que le permite a los alcaldes asumir esa responsabilidad de manera adecuada, pero hay unos instrumentos.
Algunos alcaldes se quejan de que no tienen los instrumentos, que hay que hacer modificaciones legales. No, sí tienen los instrumentos y con lo que hay pueden trabajar. Sergio lo sabe, estuvo en la alcaldía y estuvo en la gobernación y sabe, y lo sé perfectamente por todo lo que hizo en materia de seguridad. Y se hace con lo que hay, porque es que uno no puede promover leyes desde la alcaldía. Puede hacer algo, pero puede durarse los 4 años tratando de modificar el código o alguna cosa, pero no puede hacer mucho, digamos, en esa modificación de leyes. Entonces hay que trabajar con lo que se tiene. Como decía, para terminar, como le decía a la policía cuando comencé a trabajar en seguridad y no tenía recursos, o tenía muy poquitos recursos, luego fue creciendo. A medida que fuimos teniendo resultados, nos fueron dando recursos, que es como lo ideal. Tengo resultados, me dan recursos. Pero con los poquitos recursos la policía me decía, yo no tengo motos, yo no tengo no sé qué, no hay plata, usted lleva 6 meses ahí, no nos ha dado los materiales que requerimos, no sé qué, pero yo estoy buscando, ya van a llegar unas motos. Y un día me cansé y les dije, vea, general y comandantes, porque iba al comité de vigilancia todos los lunes a las 6 de la mañana, por plata no se preocupen, porque plata no hay. Entonces tenemos que trabajar con lo que hay. Si no hay motos, yo tengo plata para botas. Y nos vamos a poner las botas y vamos a patrullar caminando, porque es así, tenemos que salir a la calle a patrullar. No esperen a que lleguen las motos, vamos a caminar. Yo les garantizo en poco tiempo motos, pero por ahora les garantizo botas para que salgamos a caminar las calles. Y eso es lo que hay que hacer, exigir resultados con lo que hay y tienen la obligación de cumplir el trabajo y tratar de lograr los resultados. Sergio.